neurólogo Luquenchao. Pues no sé, se me olvidó. Estamos hablando de por qué se nos olvidan las cosas. Ya habíamos quedado con esta pregunta de nuestra querida amiga Cecilia. ¿Tomar benzodiazepinas influye en la memoria? La benzodiazepina es uno de los medicamentos que más amnesia produce. ¿Amnesia? Sí, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los opiáceos, la marihuana también produce mucha amnesia. Estaba pensando en lo que hablábamos la otra vez, o sea, la marihuana es un opiáceo. A ver, ¿y cómo se puede contrarrestar eso? Contrarrestar, sencillamente en el caso de los medicamentos, ¿sí? Es tomarlo lo menos posible y por un corto periodo de tiempo. Ya. Habíamos hablado de eso. Pero por el caso, por ejemplo, si te operan y te ponen anestesia general, ¿es cierto que olvidas ciertas cosas que te puede afectar la memoria? Sí, pero es una memoria, una pérdida o una amnesia transitoria. Momentánea. Momentánea. Perfecto. No es que las benzodiazepinas ni los barbitúricos Te dejes sin tomado exactamente por cierta cantidad de tiempo te vaya a dejar sin memoria. Mira, Camila Goldsman nos escribe, ¿el consumo de marihuana afecta la pérdida de memoria? Lo hemos mencionado hace poco. Sí. Sí, sí le afecta. ¿Y los opiáceos en general también? Sí, es uno de los efectos colaterales más frecuentes de la marihuana. La amnesia transitoria. Doctor, La memoria funciona como una especie de caminito sin uno y saber cómo se llamaba la persona esa, y empiezas a buscar y a veces esos caminos están cortados y no se llega a la bóveda donde está ese recuerdo, ¿no? Exactamente. Por eso los griegos tenían una asignatura que se llamaba la mnemotecnia, que era el arte de recordar las cosas. Se llamaba mnemotecnia porque la diosa griega de la memoria, sabemos que tiene Mnemósine, que era hija, es la madre de las musas, de hecho. Y los griegos tenían esa posibilidad. De hecho, una de las cosas que se ha perdido en la sociedad moderna es la capacidad o el arte de memorizar las cosas. Claro, perfecto. Tenemos una pregunta a través de Twitter. A ver. Mira, tenemos el siguiente Twitter de Javi Estrellita que dice: estoy embarazada y más olvidadiza que nunca. ¿Tiene alguna relación el embarazo y la memoria? 100%. 100%. El embarazo es un estado hormonal, un estado... Uno no es uno. ¿Y uno por es qué uno, nos olvida las exactamente. cosas embarazadas? ¿Perdón? ¿Por qué nos olvidamos de las cosas embarazadas? ¿Qué tiene que ver? Bueno, exactamente le podría decir porque el tenor hormonal es tan, digamos, caótico, por decirlo de alguna manera. La concentración está tan afectada y el organismo está tan preocupado en cosas tan elementales, esenciales, que la memoria se disgrega. O sea, Pero nuestra es atención temporal. está puesta aquí en Donde esa tiene que guaguita estar, estamos donde tiene que estar. Es el clásico de que cuando uno... Bueno, tenemos Twitter. Victoria Cid, tengo 19 y me pasa muy seguido que digo algo y luego se me olvida. También algunas cosas que hice el día anterior, como la memoria súper a corto plazo. Sí, es una alteración de la memoria a corto plazo y de la memoria verbal, porque es algo que hay que aclarar. No existe un sitio donde esté la memoria íntegra en el cerebro. Cada lóbulo o cada parte cerebral se encarga de un tipo de memoria. Por ejemplo, el lóbulo temporal izquierdo es el que se encarga de la memoria verbal. El lóbulo temporal derecho se encarga de la temporoespacial. ¡Ay, qué loco! Es así. Entonces todos actúan en conjunto con vías de asociación y por eso pensamos que la memoria es una. Por eso hay gente que se aprende, por ejemplo, las letras de las canciones rápido, mientras que otros se aprenden una coreografía súper rápido. Por pero supuesto. No es lo mismo. Y ahí los tipos de memoria. ¿Qué pasa? Los tipos de memoria. Mira, Exacto, qué bueno. Qué ¿Qué pasa? buena. Hemos visto de repente en algunas lo que se denominan, doctor, las regresiones. Que, por ejemplo, algunos parapsicólogos someten a hipnosis a una persona y comienzan a sacarle recuerdos que ella tenía anidado en el fondo de su memoria. ¿Cómo ven ese fenómeno? ¿Es tan efectivo eso? Voy a introducirme en un tema escabroso. Justamente en el centro tuvimos la semana pasada, con el doctor Cristian, tuvimos una disertación sobre hipnosis y regresiones. Y salió esa pregunta, siempre sale esa pregunta. ¿Cómo es posible recordar, si es posible, cosas de vidas pasadas? Eso. Bueno, no hay nada probado científicamente en cuanto a eso, pero hay teorías que a mí me parecen muy lógicas, por ejemplo, que es la teoría informacional del ADN. Memoria genética. Memoria genética. El ADN transmite información de tipo de síntesis de proteína, de color de los ojos. Claro. ¿Por qué no podría incluir en el ADN información de tipo, digamos, de recuerdos? De ancestros. De ancestros, digamos. De otros, de mi familia, digamos. Exactamente, o de vidas supuestamente pasadas. Ojo, estoy hablando de un tema que cae en la parapsicología sin prueba científica, lo cual no quiere decir que no exista. Son cosas diferentes. Qué interesante. Con la camisa negra de Juana tenemos otra pregunta. Me gusta el... Así es, que dice lo siguiente. ¿Es verdad que al sacarse muelas pierde memoria? ¿Qué?
Vidal. Ay, nunca había escuchado. No, quizás, no. O sea, Olvidar el dolor. afortunadamente te puedes olvidar del dolor y eso sería bueno. De hecho, hay una frase que tenemos los médicos que trabajamos con esto, que es: el requisito para una buena memoria es un buen olvido. Claro. Hay cosas que hay que olvidar. Sí, pues, los partos, no sé. Dicen Los que son partos, traumáticos. los dolores, los datos insignificantes que ves día a día. Eso tienes que olvidarlo. Eso es normal. Es que eso es bueno. necesario, porque si una persona que sea capaz de recordar cada mínimo detalle de todo lo que vive, Que algunos sufren. Se le llena la... Exacto. Como idética, sí. Atención, Exactamente. tenemos más preguntas, Luquen. Atención, la gente sigue opinando. Gavita, le pasa que le cuento algo a mi marido como una anécdota y él me responde diciendo: eso te lo conté yo ayer. Ella hace propias las anécdotas del marido, se le olvida que no las contó. Ella las aprecia. es un caso muy común, y no necesariamente trata de amnesia, pero bueno, en el caso de que sea así, realmente está teniendo una amnesia a corto plazo, sobre todo para los elementos verbales. Y hay que ver, o sea, lo que quiero transmitir es lo siguiente: los lapsus en la memoria, sobre todo debido a una atención inadecuada y a la vida apurada y estresada, son normales. Ya. Pero hay claves que hay que tener en cuenta cuando este lapsus de memoria o esta alteración de la memoria o esta amnesia ya cae en un proceso patológico para ir al médico. Y eso es importante. Estas cosas son cosas normales. Pero tú acabas de decir algo que me llama la atención, que es la vida actual. ¿La vida actual aumenta en definitiva o es propensa a que uno tenga una memoria más frágil? Absolutamente, por muchas razones. El estrés, la vida apurada, Las redes sociales. las redes sociales. De hecho, por ejemplo, o sea, el hábito de aprender y de leer por los smartphones, eso no, o sea, el cerebro no procesa la información de la misma manera, es más disgregada. Es verdad que, por ejemplo, al levantarse uno debería hacer un ejercicio de pensar sin agarrar el teléfono antes y ponerse a revisar las redes sociales. Eso de pensar sin agarrar el teléfono y las redes sociales debe hacerlo uno siempre, no solamente cuando se levanta. Perfecto. Siempre, siempre. Una de las cosas, cuando viene un paciente y me dice: doctor, estoy perdiendo memoria, la primera pregunta que yo le hago: ¿cuándo fue la última vez que usted memorizó algo conscientemente? Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que se aprendió un poema? Estudiar algo. ¿Cuándo fue la última vez que estudió, que se aprendió un párrafo, digamos? Exacto. Una dirección de memoria. Si pusiéramos un detector a ver qué está pasando en el cerebro cuando estamos memorizando algo, es increíble lo que pasa. El cerebro está creando proteínas, neurotransmisores, terminales, Entretenido. Qué bonito. facilitando las carreteras para eso. A Si usted no estudiar. las hace, a estudiar. Tenemos Sencillamente. otro Twitter para ti que dice lo siguiente de Andy: ¿cuál es la diferencia entre la memoria a corto y largo plazo? La diferencia fundamental es la siguiente: la memoria a corto plazo es el recuerdo que usted va a tener de lo que está pasando ahora mismo. Dura aproximadamente de 18 a 20 segundos, no más que eso. 18 a 20 segundos usted puede recordar las cosas que están sucediendo ahora. Después usted la va a olvidar. La va a olvidar, Claro. a no ser que usted con intención sedimente esa información Ya. y pueda evocarla después durante años. Y es la memoria a largo plazo que, dicho sea de Porque paso, tiene un significado importante para la persona. esa es una pregunta, el significado. Una de las claves para memorizar mejor, ¿qué es? Que tenga significado lo que estás aprendiendo. Claro. El cerebro está hecho de una manera que el área de la memoria fundamental está muy cerca de las áreas de la motivación, que es el sistema límbico. Eso no es por gusto. Luquen, tenemos otra pregunta a través del Twitter. Hashtag Opino Mañaneros. Marina Figueroa. Me pasa que cuando voy a buscar algo, me di una vuelta y se me olvidó a qué me dirigía. Voy a la cocina y no sé a qué voy. Luquen, esto le pasa ¿A a quién todo no el le ha mundo, ¿no? pasado Sí. eso? Eso sencillamente es porque en lo que estaba pensando en otra cosa. Era una conducta automática. Ya. Entonces, una conducta automática, usted sencillamente iba a hacer algo, pero ya era automatismo. Ya usted no está ni siquiera recordando. Como uno cuando corta el gas y sale, o pone la alarma y sale, no se acuerda si lo hizo. Tiene Esas cosas puesto el mecánicas. piloto automático, digamos, en el lenguaje. Entonces, Claro. no recuerda, sencillamente. Luquen,